Bienvenidos. En este video vamos a ver el manejo de herramientas para la visualización de modelos BIM con Autodesk Viewer. Esto es un servicio gratuito que tiene Autodesk para que podamos visualizar nuestros modelos BIM a través de cualquier navegador web, ¿sí? Como en este caso yo estoy usando Chrome, uno puede visualizarlo. Entonces uno no tiene que descargar ningún software, sino que solamente a uno le mandan un link, que ahora le voy a mostrar cómo, y uno puede acceder a este entorno de visualización. Bueno, en este caso tenemos un modelo BIM federado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dentro, acá parece como si tuviéramos un modelo BIM, pero en realidad tenemos varios modelos BIM que están confluyendo en un mismo espacio, ¿sí? Por eso se llama federado o modelos confederados también se los conoce, donde tenemos un modelo BIM de arquitectura, uno de estructura, uno de instalaciones, e inclusive tenemos un modelo BIM de la logística constructiva, de la instalación de faena. Así como verán, tenemos toda la parte del acceso del camión, del mixer con el hormigón, tenemos baños químicos acá en el proyecto, el container que tenemos acá, ¿sí? Oficinas técnicas, un alza hombre que tenemos en este proyecto. Entonces vamos a ver cómo poder navegarlo y visualizarlo, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que familiarizarnos es con la interfaz que tiene la herramienta. Entonces va a tener una pestaña Home, que es la parte de inicio. Entonces si en algún momento nos perdemos en el modelo, siempre ponemos Home y nos va a volver a esta vista de inicio, ¿sí? Por ejemplo, miren, yo voy a girar acá y vuelvo a Home, ¿sí? Y vuelve siempre a esa vista de inicio. Esto funciona muy parecido en los software de Autodesk, ¿sí? Como Revit, como AutoCAD o como Navisworks. Entonces tenemos la parte esa de Home, tenemos la parte esta que dice de Fit, que es para encajar en pantalla la parte de nuestro modelo, ¿sí? Esa es la función que cumple. Aparece la parte de orbitar, que si yo toco acá el icono y aprieto el botón izquierdo del mouse y lo mantengo apretado, puedo orbitar en torno a un objeto, ¿sí? Otra que a mí que me gusta más, que es la parte de los atajos de teclado, es que si yo aprieto la tecla Shift de teclado, ¿sí? La tecla Shift la mantengo apretada y aprieto la rueda del mouse, el scroll del mouse lo mantengo apretado, ¿sí? Entonces botón Shift apretado y ruedita del mouse apretada, ¿sí? Puedo orbitar, ¿sí? Entonces, sin acceder acá al icono directamente Shift y ruedita hago la orbitar, ¿sí? La otra es que si la ruedita la mantengo apretada, ¿sí? Mantengo solamente la rueda apretada del mouse, sin soltar puedo mover, ¿sí? Esto que se llama pan, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Que aparece acá. También, si la rueda del mouse la hago hacia adelante, la giro, hago el scroll, hago un zoom de acercamiento, y si hago el scroll hacia atrás, hago un zoom de alejamiento, ¿sí? Tengo las dos opciones. Entonces, con el mouse nos podemos manejar perfectamente, ¿sí? Rueda apretada, rueda hacia adelante, hacia atrás, y el shift y la rueda apretada hago el orbital. También prestemos atención que si yo toco, por ejemplo, algún elemento del proyecto, una ventana, la cubierta o un andamio que está acá, y hago Shift y la ruedita del mouse, hace el orbital, orbita en torno al objeto seleccionado. Miren, me voy a acercar más cerca. Y ahí, Shift y ruedita apretada, orbita en torno al andamio. Miren qué sucede si no aprieto nada, no selecciono nada. Cuando orbito, ¿sí? No orbita en torno a lo seleccionado, ¿sí? Porque no hay nada. Entonces, eso también para importante. Vamos a hacer el ejemplo acá de esta chimenea. Me voy a acercar un poco más. ¿Ven? Y orbito, me voy a acercar más. Y acá orbita en torno a eso, ¿sí? Bueno, entonces eso con respecto a... También pueden ir directamente a apretar acá en el icono y botón izquierdo, ¿sí? Pero es como más rápido usar los atajos de teclado, ¿sí? El zoom también es lo mismo que apretar la ruedita. Tiene otra herramienta que es la parte que dice medir, que está acá, ¿sí? Y se va a desplegar esta barra que está acá, porque es importante tomar medidas en un modelo BIM. En la parte que dice setting, que está acá, si yo lo toco, fíjense que está en tipo de unidad, está con decimales, pie decimales. Esto yo lo voy a cambiar porque a mí me interesa tener metros con la precisión 2 decimales después de la coma, ¿sí? Metros y precisión, ¿sí? Ya está. Con eso puedo venir otra vez acá, voy a hacer clic izquierdo ahí otra vez y voy a tomar una medida, ¿sí? Aleatoria por ahí.
¿no? Por ejemplo, ya tengo 5 metros con 90, ¿sí? Entonces es importante en una obra tomar medidas, especificar, ¿sí? Tomar una medida de acá, vamos a tomarla acá, esta otra de la... ¿sí? Ahí tenemos de cubierta 19,44 metros, ¿sí? Entonces, y de acá se borra. Bueno, tiene la otra de parte de ángulos para tomar ángulo, etcétera, sí, pero bueno, eso para que lo puedan explorar ustedes, van a tener esa herramienta ahí. Y también hay otra parte muy interesante que se llama la parte de sección, hacer secciones sobre el modelo BIM, que si nos desplegamos, ven, tiene una flechita que al desplegar se despliegan diferentes tipos de secciones que van a ser en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Y vamos a ver el cubo. Entonces, ¿qué pasa si pongo el eje X que está acá? Se va a activar, voy a poner un poco acá, se va a activar un plano de sección, ¿ven? Que aparece acá, yo me voy a alejar, es el plano de sección y tiene, si me acerco sin darle botón izquierdo, solamente acercándome, tiene esto que se llama gizmo, ¿sí? Este cursor que está acá, y tiene otra parte que si yo me acerco a la circunferencia me marca. Si me acerco acá, quiere decir que el plano de corte va a girar en este sentido. Si me acerco acá, va a girar en el otro sentido. Y si me acerco a este, ¿sí? Va solamente en un eje, va a girar. Entonces probemos solamente acercárnoslo a este eje que está acá. Y acá le voy a poner un botón izquierdo del mouse. Y me voy moviendo. Miren cómo va pasando los cortes del proyecto, ¿sí? Ahora sí voy a empezar a emplear técnica que ya vi antes, ¿no? Por ejemplo, apretando el Shift y la ruedita del mouse, voy a orbitar. Y ahora voy a apretar la ruedita del mouse para hacer el pan. Entonces estoy combinando el orbital con el pan, ¿no? ¿Para qué? Para ponerme en un mejor espacio para ver el plano de corte. Entonces quiero ver todo lo que es la parte del entrepiso del proyecto, ¿sí? Toda la parte del entablonado, toda la parte de estructura de madera que hay ahí, ¿sí? Y voy a poder siguiendo, miren también la parte de acá de la parte de los perfil doble T que aparece en el muro. Vamos a seguir acá la parte de la ventana, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero ver algún detalle del encuentro de la ventana que está acá con el perfil, ¿sí? Puedo hacer ese corte. También vamos a mirar qué sucede probando estas otras, que son las de la circunferencia. Si yo me acerco a esta circunferencia que está acá, y ahí cuando se pone en color amarillo es que recién la puedo seleccionar. Ahí aprieto botón izquierdo del mouse, y si lo mantengo apretado sin soltar, miren qué va a pasar. ¿Ven cómo va cambiando el eje del plano de corte? ¿Sí? Va cambiando por ese lado. Vuelvo acá, por ejemplo, donde estaba. Y si pruebo con el otro, en el otro sentido, miren, ahí va haciendo el plano de corte en eso, ¿no? Entonces yo acá podría ir jugando, y ahora voy interactuando, voy moviendo el eje, el gizmo, en ese lado, y hago un tipo de sección. Entonces acá, si quiero mostrar algún proyecto que tiene pendiente, que tiene algún detalle en particular, podría ir moviéndome y cambiando esos planos de corte que tienen ahí, ¿sí? Para que lo puedan practicar. El otro que está acá es el plano que está en el eje X y va a ser muy similar, pero en el otro sentido, ¿sí? Para hacer los planos de corte, ¿sí? Va a funcionar de la misma manera, con el giro que está acá, ¿sí? Y el otro, que es el eje que está acá, el Z. Si yo lo pongo acá, el eje Z, bien interesante, porque puedo venir acá, va a funcionar igual, ¿ven? Como el mismo sistema. Entonces acá si aprieto el gizmo en este sentido y mantengo apretado el botón izquierdo del mouse, puedo hacer un seccionamiento en el sentido como si fuera una planta, ¿no? Que voy marcando. Entonces voy trazando ahí o hacia abajo. Miren por ejemplo acá la parte del entrepiso, entonces ya se empieza a ver toda la parte del sistema hidrosanitario, ¿sí? Acá tenemos toda la parte del desagüe, del WC, el agua caliente, ¿sí? Las conexiones, agua caliente, agua fría, la ventilación. Yo podría ir bajando, ¿ven? Ahí se empieza a ver todo lo que es la parte de agua caliente, de agua fría y agua caliente, ¿sí? Esto ya está configurado con los colores del estándar BIM. Voy a ir bajando más. Y también puedo ir acá y ver tipo como si fuera una planta, ¿sí? Ver ese esquema. Si necesito mostrarlo en una forma de planta, puedo ir haciendo ese tipo de visualización, ¿sí? Que va marcándose ahí, ¿sí? Entonces vuelvo otra vez. Vamos a hacer un poquito más en el otro sentido del segundo piso. Vamos a poner acá planta. Y ahora fíjense cómo estoy trabajando con el cubo de navegación también, ¿no? Tengo acá, tienen estas flechas que cambian
estas que están acá, al acercarse, cada 90 grados que tiene eso. ¿Ven? O podría ser en el otro sentido, volver otra vez al home, que está acá, y probar qué sucede si pruebo con el eje, vamos a probar el eje, sí, el eje X, acá. Hacer un corte, por ejemplo. Y acá sí, vuelvo a donde dice vista left, toco ahí en esta parte del cubo, ¿sí? Y ya tengo como si fuera un corte del proyecto, que podría imprimir, ¿sí? Podría sacar una imagen, etcétera, si lo necesito ver en esas medidas. Bien, entonces si volvemos otra vez a, acá me estoy ayudando con el shift y la ruedita del mouse apretada, ¿sí? Para volver otra vez a la vista ortogonal. Vamos a desactivar esto que está acá. Voy a poner acá el home. Ahí está. Vamos a sacar la... Ahí está, la parte de la medición. Bueno, entonces ahí volvemos a la parte del home. Y ahí teníamos la parte de la vista en el eje X y Z. Y también tenemos esto que se llama cubo de seccionamiento, que si yo lo selecciono, ¿sí? Tiene como diferentes, es como un cubo, como dice la palabra. Y si yo me acerco acá, donde está la parte amarilla, ven que aparece como una parte del centro, que está acá, que es una esferita, que si yo aprieto el botón izquierdo y lo muevo, se mueve todo el cubo que está ahí, ¿sí? La otra opción es acercarme a la parte del eje X que está acá, por ejemplo, en este sentido, y lo puedo mover un poco más para acá, ¿sí? Y también, hay que prestar atención, vamos a moverlo esto un poco más para allá, es como encontrar la técnica para encontrar el espacio que más me acomode. Y acá tengo, yo me sitúo, tiene como un plano de corte, ¿ven? Que puedo mover. Ahí está, yo me voy a acercar acá otra vez. Ahí se me fue un poco. Vamos a hacerlo por ahí. Ahí está, por ejemplo, que puedo mover. Entonces está activo en ese lado, ¿sí? Si yo lo pongo, por ejemplo, acá, ¿sí? Por ejemplo, toco ese plano que está ahí, lo puedo mover en ese sentido. Si yo toco este plano que está acá, ¿sí? Es con hacerle un solo clic, ya se activa, y ahí puedo ir moviéndome. Y acá puedo encontrar, vamos a ver si lo puedo, tengo que darle vuelta acá para que se seleccione este. Ahí está. Vamos a checar ahí. Eso. Y hago un clic afuera para que no se mueva. Ahí está, ¿no? Entonces yo ahí podría hacer un detalle en particular del proyecto. Que quiero ver un despiece en particular. Vamos a moverlo un poco, que quedó medio... Acá, vamos a ver en el eje, en todo el eje. Ahí. Si yo muevo acá, se mueven todos, ¿ven? Tiene como diferentes opciones. Este de acá con este de acá. Este solamente mueve un plano y este mueve todo el total del cubo. Entonces yo creo que ese detalle a mí me gusta para mostrar la parte del proyecto, ¿sí? Donde tengo toda la parte de la climatización, la parte eléctrica, ¿sí? Que yo puedo ir mostrando con esos detalles. Entonces de esa manera funciona esta parte del seccionamiento. Voy a volver atrás a la parte del home y voy a desactivar el cubo de navegación. Así, solamente tocando un clic se desactiva, ¿sí? Entonces vuelvo acá al home. El otro herramienta importante es la de explosión, que está acá, que si yo la toco, se abre como una barra que tiene acá, que si voy moviendo, el proyecto va generando un despiece. Vamos a ver acá, fíjense el camión del hormigón como se me fue. Y acá empiezan los detalles, ¿ven? Cómo se empieza a despiezar el proyecto. Miren la parte de la estructura metálica, las costaneras que aparecen ahí, cómo se va despiezando. Voy armando más, haciendo todo el despiece. Y ahí se va, a medida que voy avanzando, va haciendo todo el despiece del proyecto, ¿sí? Entonces la parte de la explosión que tiene ahí. Y lo otro que tenemos acá, que vamos a poner acá atrás el home y desactivar esto, la explosión. La parte que se llama First Person, ¿sí? En primera persona, eso es lo que nos va a permitir hacer un recorrido peatonal en el proyecto, ¿sí? Como si fuera una escala 1 en 1. Entonces voy a poner acá donde dice, tengo que tratar de acercarme, por ejemplo, acá al proyecto, porque lo que hace, esto es como un videojuego, al poner el First Person, es como que el visualizador va a caer en un sitio, necesita tener un piso para moverse. Entonces si yo lo hago acá, va a ser más complejo y voy a tardar más en moverme. Entonces es inconveniente hacer zoom
con el mouse, acercarme al proyecto por ahí, y ahí sí le voy a poner First Person, y acá me dice cómo son las teclas de navegación. Entonces acá, si alguien tiene experiencia gamer, se le va a hacer familiar por cómo funciona con las teclas del teclado. Entonces puede ser con W, C, A, D para girar, o con las flechas también del cursor del teclado. También yo uso mucho la flecha del cursor, pero eso va en cada uno. Le voy a poner OK, eso, ¿ven? Y ahí como cayó al piso lo que le contaba. Bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Acá tiene una mira, que es donde, si yo tengo que tener apretado el botón izquierdo del mouse para que vaya a mover. Entonces es como, piénsenlo como que una persona que está parada y va moviendo la cabeza y va mirando a distintos lados, ¿sí? Entonces si yo mantengo el botón izquierdo del mouse, donde apunta la mira, mira la cámara que está acá, ¿sí? Entonces siempre hay que apuntar a dónde me voy a dirigir, ¿sí? Entonces la mira va a estar acá, y para que se mueva, ahora sí voy a apretar la flecha del teclado, puede ser la W apretada o la flecha de hacia arriba del teclado, ¿sí? Del cursor. Entonces, si yo mantengo apretado el botón izquierdo y mantengo apretada la flecha del teclado que va hacia arriba, ¿sí? Se va a mover, ¿sí? Entonces, si mantengo apretado sin soltar, se mueve rápido. Si lo aprieto una vez, se mueve lento, ¿sí? Entonces eso, a medida que agarren confianza, van a ir agarrando más velocidad en la navegación. Entonces vamos a entrar acá, por ejemplo, acá vemos toda una parte de un radiador que va en el proyecto. Voy a entrar acá, vamos a entrar acá a la parte de la casa, ¿sí? Toda la parte del start. Y acá el secreto es siempre de apuntar a donde va la mira. Donde va la mira va a ir el observador, ¿sí? Vamos a hacer una cosa así. Y ahí me metí en la prueba de fuego, subir la escalera, ¿sí? Entonces ahí me fui me caí del proyecto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho acá, ¿sí? Vamos a poner acá, voy a mover un poco porque me quedó muy bajo el observador. Voy a volver acá, ahí está. Entonces acá capaz que conviene siempre la mira hacia arriba, ¿sí? Esta es la prueba más difícil, es la de subir la escalera. Acá tenemos un tablero eléctrico que está acá. Me voy ingresando a los dormitorios, a pasar la puerta. Acá tengo el dormitorio, este es el vestidor del proyecto. Tenemos la parte del vestidor, están las luces. Esto es en la parte de un difusor eléctrico que está acá, y acá tenemos el dormitorio, ¿sí? Entonces acá hay que empezar a ver ya hay un problema de las luminarias, donde están colocadas, ¿sí? Que aparece ese detalle. Bueno, entonces eso, cómo funciona la parte de la navegación, está en primera persona, y ahora quiero introducirlo en, esas son las herramientas de navegación, ¿sí? Entonces vamos a entrar ahora en la otra herramienta, que son, por ejemplo, esto que dice Model Browser, ¿sí? Piénsenlo para los usuarios de AutoCAD o los de ArchiCAD, que son como capas que uno puede ir apagando o prendiendo. Estos son como unos ojitos que tiene. Entonces, si yo toco solamente la parte de Walls y hago un clic izquierdo donde está ahí, se va a poner todo en gris y se van a dejar solamente la parte de los muros activo, ¿sí? Se van en la visualización. Ahí aparece la parte de los muros, ¿sí? Toco acá y le prendo la de los pisos que están acá. Se llama la categoría Floor porque fue exportado en el modelo, y el software estaba en inglés, por eso las categorías van en inglés. Aparece en la parte de los floor que están ahí. O por ejemplo, si vemos Structural Foundation, que está acá, tiene que ver toda la parte de la cimentación estructural. Entonces ahí vemos los pollos que están acá, la parte del cimiento corrido, ¿sí? Toda la parte de los pilotes que están acá, el cabezal de pilote que aparecen ahí, ¿no? Entonces yo acá podría seleccionarlo, y fíjense que al seleccionarlo se va desplegando. Acá dice pollo, son un pollo de 400 por 400, 40 por 40 por 90 centímetros, y acá toco este, ¿sí? Si yo tocara este solo, hace como un zoom y se apaga todo, ¿no? Como queda todo en gris, solamente el pollo ese queda en la información. Entonces, si quiero volver a prender todo otra vez, vuelvo a tocar el ojito acá, se prende todo, ¿sí? Y ahí podría agarrar y visualizarlo. Y así podría hacer con todas las cosas. Por ejemplo, si quiero solamente la parte de los conduit, en la parte eléctrica, voy a tocar acá y voy a poner conduit fitting, que está acá, y conduit.
Y vamos a aprender este que dice Lighting Device, Electrical Feature y Electrical. Cable tray, que son las calerillas que están ahí, las bandejas eléctricas. Y dejemos eso por el momento. Entonces ahí vamos a tener la parte de todo lo que son las bandejas eléctricas, el tablero que está acá. Y acá tenemos todos los conduits que conectan la parte de los interruptores con las luminarias, ¿sí? Podríamos aprender la parte que se llama luminaria. Vamos a poner acá Lighting Fixture, que son acá. Entonces, eso es lo que hace también uno familiarizarse con las categorías de Revit, en este caso, ¿sí? De modelado. Entonces, sabemos que las luminarias entran en una categoría que se llama Lighting Fixture, que están ahí, ¿sí? Y ahí podría ir revisando. Lo mismo podría hacer con la parte sanitaria, ¿sí? Podría ir jugando e ir revisando. La idea es que puedan investigar los windows que están acá, ¿sí? Ver esa información y que se empiecen a familiarizar con estas categorías, en qué categoría está cada cosa, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con la coordinación BIM, de que cada elemento, cada entidad esté en la categoría correcta, colocada, ¿sí? Eso es bien importante en un buen modelado BIM. Bueno, voy a volver a aprender a todos que están acá, se encienden todos. Y eso es la parte de lo que son la geometría, ¿sí? Del modelo, ¿sí? La parte de todo el 3D. Pero también es importante la parte de la información, la I del BIM. ¿Qué información traen los elementos? ¿Sí? Por ejemplo, si toco la cubierta, que está acá, se va a abrir como una barra de información. Y acá empieza a aparecer la información de la cubierta, que aparece acá. Y ahí empieza a aparecer quién es el supervisor. Esos son más que nada con categorías de la obra, ¿sí? Si las partidas fueron ejecutadas o recepcionadas por la ITO, o el volumen, el área, la pendiente, el espesor de la cubierta o el tipo. Dice chapa sin caluma acanalada 35 milímetros, que aparece acá. Y también hay un link a la página web del fabricante que dice Prodalam, ¿sí? Productos. Si yo pincho ahí, se va a abrir. Hay que ver si está la página cargada, porque a veces Prodalam sí, cambió el link, pero yo podría acceder a la parte del fabricante, ¿sí? Dentro del modelo. Entonces fíjense qué importante este navegador, que es gratuito, que uno puede empezar a revisar y a entender más que la información 3D es la información no geométrica, ¿sí? Entonces es como un buen apoyo para la revisión del proyecto. Entonces la parte de propiedades, les aconsejo que vayan tocando diferentes elementos y se vayan familiarizando con qué información traen esas propiedades que aparecen ahí. Siguiendo, tenemos la parte que dice setting, que está acá. Tiene que ver más que nada con configuraciones de preferencia, si quiere ver el cubo de navegación o no, ¿sí? La parte de la velocidad del mouse para moverse, etcétera, ¿sí? La parte de la apariencia, que tiene la sombra, etcétera. Y la parte del entorno, ¿sí? Que aparece acá, que quiero que sea fondo blanco o con color, etcétera. Bueno, es que tiene que ver más que nada con cada uno, como le interesa ver. Si quiere ver el fondo blanco, este que está acá, para hacer una impresión en papel, también es interesante. Así que se los dejo ahí para que prueben, jueguen, investiguen en cada uno de esos elementos. Bueno, entonces vimos la parte del Model Browser, la parte de propiedades y otra herramienta muy importante, esto que se llama comentario, ¿sí? Comentario, y esto lo vamos a relacionar con esto que dice markup, ¿sí? Hacer anotaciones, vicios, problemas que uno encuentra en el proyecto, ¿sí? Por ejemplo, el que vimos de las luminarias que aparecían acá adentro. Vamos a ver si nos podemos meter acá dentro del proyecto. Me voy a meter acá en primera persona. Ahí está. A ver si me voy a un poquito. Ahí está, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un problema de diseño, ¿no? Que aparecen las luminarias que me están chocando la parte de la tabiquería. Entonces acá voy a usar esto que dice markup. Se va a abrir toda una parte de anotaciones. Tengo la parte de este pencil, que es el lápiz que está acá. Flechas que yo puedo hacer. Esto que dice la cloud, la nube que aparece ahí. Voy a poner volver para atrás. O el pencil, este que está acá. Que si yo mantengo apretado el botón izquierdo sin soltar, puedo hacer una marca. Y lo voy a complementar con un texto que está acá. Voy a hacer el botón izquierdo. Le voy a poner revisar colocación de luminaria. Entonces yo soy un instalador eléctrico y le voy a poner acá, vamos a ponerle perfecto, esto está. ¿Sí? Hago un clic afuera, ya queda anclado la parte del comentario. Entonces si yo soy un revisor eléctrico, puedo hacer este comentario, ¿sí?
y para que el modelador lo pueda solucionar. Entonces voy a poner acá, le voy a poner guardar y fíjense que quedó grabado la parte del comentario. Entonces yo puedo moverme acá en el proyecto, volver como a la parte del home, del comienzo, y si yo le pongo acá, volver acá, esta parte que dice cuál es la observación, ¿ven? Al tocar directamente me lleva a donde está hecha la marca, ¿sí? Entonces puedo hacer ese tipo de revisión y comentario y puedo ir siguiendo, voy a cerrar acá, y puedo ir siguiendo la revisión del proyecto. Entonces, si trabajamos en un equipo de diseño, tenemos un equipo, alguien que trabaja en el diseño de estructura, otro en el diseño de instalaciones, podrían loguearse acá, es solamente esto, hay que tener una cuenta de Autodesk que es gratuita. Uno entra acá y se loguea, yo acá ya me logueé. Y con eso puede entrar a la reunión, a la revisión y hacer comentarios. Entonces, por ejemplo, inventé un nombre ficticio, Marcos. Marcos me hace un comentario acá en la observación. Entonces yo cuando entro puedo revisar el comentario que me hizo Marcos para tener claro cuál es la observación que encontró en el proyecto, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo comparto? ¿Cómo sé yo cómo entrar a la reunión, etcétera? Bueno, a través de esto que dice share, que está acá, yo comparto este link que está acá, le pongo copy y eso yo lo puedo mandar por WhatsApp, por mail, etcétera. Y tocando eso, yo accedo a este modelo BIM. ¿Sí? Importante que esta versión gratuita son por 30 días, están habilitados, ¿sí? Solamente por 30 días. Y después, pasados los 30 días, uno tiene que volver a subir el modelo. ¿Sí? Se van a perder estas anotaciones, pero bueno, es porque es la versión gratuita que tiene el software. Para la versión paga ya esto se resuelve de otra manera, ¿sí? Entonces, tengo la parte esto de los comentarios, que puedo acceder a esta barra de comentarios. Puedo hacer screenshot, ¿sí? Son captura de pantalla que están acá y puedo descargar, ¿sí? Para imprimir, para mandar por mail, para mandar por WhatsApp. Puedo hacer esas pantallazos. Bueno, así que eso con respecto a la parte de este screenshot y compartir, se comparte acá este link. Por último, tiene esta parte que se llama View, que están acá. En este caso yo no tengo plantas, pero si yo tuviera plantas ya armadas, acá empezarían a aparecer todas las plantas del proyecto. Planta de primer piso, segundo piso. Entonces podría interactuar entre lo que es el modelo 3D, como ahora, y las plantas 2D, ¿sí? E ir viendo entre uno y otro, ¿sí? Entonces, bien útil el navegador para revisar. Entonces, muchas herramientas, barra de abajo, todo lo que tiene que ver con navegación, la parte de arriba tiene que ver más que nada con las cuestiones de la navegación de ocultar elementos, ¿sí? Que, por ejemplo, capas, por ejemplo acá oculté el muro que está acá. Miren qué interesante cómo se empieza a ver todo el proyecto, ¿no? La parte del interior. Bueno, entonces tiene que ver con eso, la parte de las propiedades, la ID del BIM, la información que traen los elementos, muy importante revisar, la parte del seteo general de la navegación, comentarios, si quiero hacer alguna impresión de lo que tengo en pantalla, ¿sí? Y la parte de captura de pantalla y compartir el modelo. Así que, bueno, eso es lo que quería presentarles de cómo poder navegar un modelo BIM usando Autodesk Viewer. Así que espero que les sea de mucha utilidad.